Vamos a levantar nuestra voz en esta tarde para que el Señor sea obrando de una manera especial en este lugar, con los hermanos que están en este lugar, los amigos que están en este lugar, como también los que nos están alcanzando a través de estos medios de comunicación, como lo es la televisión y como lo es también el internet, la radio en el internet. Que Dios sea obrando de una manera especial. Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Oh, te pedimos que seas obrando, Señor, de una manera especial en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada una de mis hermanas, Señor, en la vida de los amigos, de los jóvenes, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Oh, Señor, en esta hora, Señor, tú conoces cada mente, tú conoces cada corazón, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y te pedimos que seas obrando conforme, Señor, a través, Señor, de tu palabra en esta hora, Señor. Que sea tu palabra obrando en cada vida, en cada corazón, Señor, en los que estamos en esta noche, en este lugar, y los que nos alcanzan a escuchar, Señor, a través de estos medios de comunicación. Obra de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor. Pueden tomar asiento en esta hora. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y tenemos en este capítulo el relato cuando se abre la puerta al pueblo gentil. Se abre la puerta de la fe cristiana para los gentiles. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar mirando todo este capítulo del libro de los Hechos, del verso 10, cuando se abre esa puerta, gloria al Señor, de salvación para este pueblo gentil, gloria al Señor. Y el apóstol Pedro es el encargado de abrir esa puerta. Así como cuando allá en el aposento alto, después de haber sido lleno del Espíritu Santo junto con los hermanos, dice la Biblia que se paró en pie lleno del poder de Dios y empezó a predicar su primer sermón a la gente que estaba allí aquel día. Y dice la palabra de Dios que se arrepintieron como 3,000 personas. Amén. Así que también el apóstol Pedro es el encargado de llevar este mensaje a la primer familia gentil, a Cornelio, un centurión romano que es el primer admitido junto a su familia y junto con sus amigos, gloria al Señor Jesús. Ellos son la primera familia gentil a quien Pedro les había hablado la palabra de Dios. Ahora Cornelio vivía en Cesarea y era un centurión de la compañía llamada La Italiana. El hecho de que su compañía se llamaba La Italiana indicaba que los soldados procedían de Italia y gozaban de plenos derechos como ciudadanos romanos. O sea, Cornelio no era cualquier cosita por ahí. Cornelio no era cualquier aparecido. Tenía a su mando 100 hombres. Era un hombre que tenía poder. Era un hombre que tenía autoridad. Era un hombre que tenía en su época un buen empleo, un buen trabajo. Era un hombre que estaba bien materialmente, económicamente. No era cualquier cosa. Amén. O sea, en asuntos de material, el hombre estaba bien. En segundo lugar, se nos dice que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire, oraba a Dios siempre. Pero a pesar de ser un hombre piadoso,
a pesar de ser un hombre tan bueno como lo muestra la palabra de Dios, necesitaba escuchar el mensaje de la salvación. Necesitaba escuchar este evangelio, necesitaba escuchar esta palabra. El verso 3 lo dice en el capítulo 10 de los Hechos. Dice la palabra de Dios: mientras oraba, vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Así que a través de la palabra de Dios, usted y yo podemos observar que Cornelio era una persona religiosa. Sin embargo, a pesar de ser una persona religiosa, esto no lo iba a hacer salvo, porque la religión no salva a nadie. La religión no salva. El hombre está lleno de religión, la humanidad está llena de religión, y el hombre sigue siendo el mismo borracho, el hombre sigue siendo el mismo drogadicto, el hombre sigue siendo el mismo adúltero. La religión nada puede hacer por la humanidad, a pesar de que Cornelio era sincero y practicaba todo lo que sabía de la ley de Dios, y daba limosnas, ayunaba, oraba, pero nada de esto le iba a dar la salvación. Porque la Biblia dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Hay mucha gente que dice: pero yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no creo que el Señor me vaya a condenar por esto. Pero aquí en esta tarde podemos ver a través de la palabra de Dios, no es un cuento que el hermano Freddy se haya inventado, no, es a través de la palabra de Dios que lo estamos viendo en esta tarde. A través de la palabra de Dios, o la palabra de Dios nos está mostrando un hombre que era, a los ojos nuestros, tremendo hombre de Dios, tremendo cristiano. Pero la Biblia nos dice que le faltaba algo. Y en esa oración que él estaba haciendo, porque la Biblia dice que este hombre, oraba a Dios siempre. Y él estaba clamando a Dios, estaba orando a Dios. Y cuando estaba orando, vio una visión. Vio como un ángel venía y le dijo que enviara por Simón, por Pedro, que él tenía un mensaje para él, que él le iba a decir lo que era necesario que él hiciera. Y cuando Cornelio vio esa visión, él obedeció a esa visión y mandó a llamar a Pedro, mandó a sus siervos, mandó a sus hombres, mandó a llamar a Pedro para ver qué era lo que tenía Pedro para él, qué era lo que Pedro tenía que decirle. Ahora en el verso 9 del capítulo 10 nos dice la palabra de Dios, capítulo 10, el verso 9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Mira, si usted y yo observamos esta palabra, primero vemos a Cornelio, que era un hombre
a pesar de andar en su religión y a pesar de ser un hombre piadoso, pero él de alguna manera quería acercarse a Dios. Y siempre oraba a Dios, y cuando él estaba orando fue que vio esa visión. Y ahora, mientras los hombres van a buscar a Pedro, Pedro también está en oración. Y dice la siguiente manera, el verso 10, capítulo 10, el verso 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mire, todos dos estaban en oración cuando vieron esa visión, cuando vieron visiones diferentes cada uno. Es lo primero que podemos usted y yo observar en esta hora. Cuando Cornelio vio esa visión, él obedeció esa visión y mandó a buscar a Pedro enseguida, porque Pedro tenía un mensaje para él, según el ángel le había dicho. Ahora Simón también tiene otra visión. Él ve como un lienzo baja del cielo, y en ese lienzo bajaban animales inmundos que según la ley ellos no podían comer, pero la voz le dice: mata y come. Pero él le dice: ¿cómo voy a comer? Son animales inmundos. Pero el Señor le dice: no llames inmundo a lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto lo hizo 3 veces. O sea, Simón no podía entender esa visión que había visto. Pedro no podía entender esa visión. Estaba perplejo dentro de sí, buscando el significado de esa visión. Mientras él pensaba en esa visión, llegaron aquellos hombres a su casa buscándolo, y el Espíritu le dijo a Pedro: levántate, porque te buscan, y ve con ellos. Mire lo bueno que es el Señor Jesucristo. El Espíritu le dijo: levántate y no dudes en ir con ellos. El verso 24 del capítulo 10 del libro de los Hechos dice de la siguiente manera. Hechos, el capítulo 10, el verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, o sea que usted y yo observemos ese capítulo 24, dice que Cornelio los estaba ¿qué? Cornelio los estaba esperando. Y no solamente los estaba esperando solos, sino que reunió a su familia, reunió a sus amigos más íntimos, más queridos, más allegados, para que ellos también escucharan ese mensaje. O sea, Pedro iba para una célula, Pedro iba para una reunión. Mientras tanto, Cornelio estaba reuniendo a sus amigos, porque este mensaje era un mensaje valioso. Y Cornelio no quería solamente escucharlo él, sino que también él quería que su familia lo escuchara, y también sus amigos más allegados. Hermano, qué tremenda enseñanza la que nos da Cornelio a nosotros.
Qué tremenda enseñanza la que nos da Cornelio a nosotros. ¿Cuántos amigos invitamos nosotros a las células o cuántos amigos invitamos nosotros a la iglesia? Tremenda enseñanza la que nos da Cornelio. Él no estaba solo. Había invitado a sus familiares, a sus amigos, para que escucharan lo que Pedro les iba a decir. Ese mensaje era demasiado valioso para esconderlo. Y Cornelio quería que todos sus seres queridos lo oyeran. De gracia recibisteis, dice el Señor, debemos de dar de gracias. Lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nosotros debemos de compartirlo. Amén. El verso 25 dice de la siguiente manera. Hechos el capítulo 10, el verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mire, cuando Cornelio vio que Pedro llegó a su casa, se postró a sus pies y quiso adorarlo o lo adoró. Pero Pedro le dice, ponte en pie porque yo también soy hombre. O sea, eso nos da a entender a cada uno de nosotros que el primero, o Pedro, el hombre que mucha gente dice que es el primer papa. Mucha gente dice que es el mejor papa que hubo en la tierra. Eso lo dice la religión. Pero Pedro no quiso aceptar la adoración. ¿Sabe por qué? Porque la adoración solamente se la merece nuestro Señor Jesucristo. Él solamente es digno de recibir la gloria, el honor y el reconocimiento. Por eso Cornelio, cuando lo vio, se postró a sus pies, adoró, lo dice el verso 25. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En otras palabras, soy humano. Ahora sigue diciendo el verso 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Allí Pedro se dio cuenta o entendió la visión que Dios le había mostrado. Allí entendió Pedro esa visión que Dios le había mostrado. Los judíos consideraban que toda persona no judía era inmunda o común, y por consiguiente se abstenían de todo contacto con ella. Usted y yo podemos observar, por ejemplo, cuando la mujer samaritana se encontró con el Señor, la mujer le dijo al Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana, dame de beber? Porque había esa, o no se entendían entre judíos y samaritanos, entre judíos y gentiles. No se entendían. O sea, el pueblo de Israel, ellos pensaban que solamente ellos eran el pueblo elegido de Dios. Y ellos miraban a las demás naciones como cosas raras. Ellos sentían que solamente ellos eran los privilegiados. A ellos se les olvidó, a los judíos se les olvidó lo que Dios les había dicho a Abraham allá en Génesis el capítulo 12, el verso 13, cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En la lengua traducción actual dice, gracias a ti bendeciré todas las naciones del mundo.
O sea, Dios tenía un plan para con toda la humanidad. Dios tenía un plan, pero ellos pensaron que ellos solamente eran el pueblo preferido o privilegiado de Dios. O sea, pensaban que era la única nación. Sí, Dios los eligió a ellos, pero los eligió para que fueran los receptores de la ley, los receptores de los mandamientos, para que ellos se encargaran de pregonar los mandamientos, la ley a las demás naciones, así como Dios también nos ha escogido a nosotros para que nosotros demos a conocer este evangelio, para que nosotros demos a conocer estas buenas nuevas de salvación que Dios tiene para la raza humana. Porque nosotros no estamos en esta hora, en este lugar, porque tal vez nosotros fuésemos los mejores, o porque tal vez usted y yo hemos tenido tal vez un buen estudio. No, usted y yo estamos en esta tarde, en este lugar, es por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta triple visión que Dios le mostró a Pedro, ese lienzo que bajaba con esos animales inmundos, esa triple visión buscaba mostrarle a Pedro que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y esta salvación, déjeme decirle, es para todo el mundo. Gloria al Señor. Aquí entra toda nación, todo pueblo, toda tribu. Aquí entran los americanos, aquí entran los centroamericanos, aquí entran los salvadoreños, aquí entran los colombianos, aquí entra todo pueblo y nación, porque a Dios le plació por su misericordia salvar a todo el mundo, a todo aquel que cree en Él. O sea, Dios derramó su misericordia para toda la humanidad. Pero solamente se van a salvar los que crean en Él, los que crean en su palabra. El deseo de Dios es que todo el mundo escuche el evangelio y crea, y que a través de Cristo los pueblos puedan ser salvos. Solo hay un camino de salvación, y ese camino se llama Jesucristo. Mira, si Dios no le hubiera mostrado esta visión a Pedro, si Dios no le hubiera mostrado esa visión a él, le aseguro que Pedro no hubiera llegado por ande Cornelio. No hubiera llegado. Pero qué bueno es el Señor Jesucristo. Ahora, Cornelio explica a Pedro lo que él vio en la visión. O sea, cuando ya Pedro llega a casa de Cornelio, ahora Cornelio le explica a Pedro lo que él ve en la visión. Y le dice que él pues estaba en su oración y que vio una visión y vio un ángel y que él tuvo temor y que ese ángel le había dicho que enviara por él. Y que él tenía un mensaje para él, que él le iba a decir lo que le faltaba a él o lo que él necesitaba. Gloria al Señor Jesús. Él te dirá lo que es necesario que tú hagas. Ya entonces Cornelio le dice: aquí estoy, ¿qué es lo que tienes tú para mí? ¿Cuál es la palabra que usted tiene? Estoy listo para escuchar, estoy con mi familia, estoy con mis amigos. ¿Qué es lo que tienes para mí? Entonces dice el apóstol Pedro en el verso 34. Dice, capítulo 10, el verso 34 del libro de los Hechos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que la salvación es para todo pueblo y para toda nación. La salvación es para todo el mundo. Y el verso 36 sigue diciendo: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Mire lo que le dice Pedro: nosotros somos testigos. O sea, él lo podía decir con esa seguridad. ¿Por qué lo podía decir con esa seguridad? Porque Pedro estuvo andando con Jesús 3 años, hombro a hombro con él, por los desiertos, por las aldeas, por los pueblos, y él vio por 3 años la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Desde este dan testimonio todos los profetas, que a todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esas fueron las palabras que Pedro le dijo a Cornelio. Ese fue el mensaje que Pedro le dijo a Cornelio. O sea, hablándole de Jesús, hablando de la palabra. Y dice la Biblia que mientras Pedro hablaba de la palabra, ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Todos los que estaban allí, Cornelio, su familia, sus amigos, todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión, dice la palabra de Dios, que habían ido con Pedro, quedaron atónitos, quedaron perplejos, porque también sobre los gentiles había sido derramado el poder del Espíritu Santo. O sea, ellos no podían creer lo que estaba aconteciendo allí. Ellos pensaban que solamente la salvación era para el pueblo judío, pero ahora con sus propios ojos estaban viendo cómo también sobre los gentiles era derramado el poder del Espíritu Santo. Y el verso 47 dice, del capítulo 10, entonces respondiendo Pedro, dice de la siguiente manera: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. O sea, lo que le faltaba a Cornelio, lo que le hacía falta a Cornelio, era creer en Jesucristo y también creer en su palabra. Él era un hombre muy bueno. Él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, daba limosnas, oraba a Dios siempre, pero no había oído, o tal vez había oído hablar de Jesucristo, pero déjeme decirle una cosa: no había creído en él, no había oído su palabra. Y cuando él creyó a su palabra y recibió a Cristo, creyó en su palabra, inmediatamente fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo: esa es la responsabilidad del ser humano en este tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Sabe cuál es la responsabilidad del ser humano en el cual, o en este tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo? La responsabilidad del ser humano es hoy en día creer en el Señor Jesucristo y obedecer su palabra.
San Juan el capítulo 3, el verso 16 lo dice muy claro. San Juan el capítulo 3, el verso 16. Dice de la siguiente manera. San Juan el capítulo 3, el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para tener la vida eterna hay que creer en el Señor Jesucristo. Usted puede ser muy bueno, usted puede hacer las obras que quiera hacer, pero si usted no cree en Jesucristo, si usted no obedece su palabra, no se vista de colores, porque no va para ningún lado. No va para ninguna parte. Y si uno le pregunta a la humanidad, ¿quiere ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. Toda la gente quiere ir al cielo. Pero yo le pregunto, ¿qué estás haciendo para ir al reino de los cielos? Al cielo no se entra de cualquier manera. Al cielo no se entra como yo creo o como a mí me parece, no. Hay que obedecer la palabra del Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor Jesucristo nos muestra en esta hora que hay que creer en Jesucristo. Gloria al Señor. El verso 18 dice, San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire lo que la palabra de Dios nos muestra. Hay que creer en Jesucristo si queremos entrar al reino de los cielos. Hay que recibirlo por la fe, gloria al Señor. Mire, cuando el carcelero que estaba allí cuidando los presos allí en Filipo, cuando estaba encarcelado Pablo y también su amigo Silas, la Biblia nos dice que estaban allí encarcelados por causa de la predicación de la palabra de Dios, porque a ellos les tocó un tiempo difícil. Ellos fueron perseguidos por predicar el evangelio. A nosotros nos tocó la mejor parte. A nosotros no nos dicen nada. Nosotros sacamos este bafle a la calle y hacemos escándalo, predicamos la palabra y nadie nos dice nada. Vaya que los apóstoles pudieran hacer eso. Ahí tenemos la muestra. Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. Los llevaron allá a lo más profundo de la prisión, y fuera de eso los encadenaron. Pusieron sus pies allí, los encadenaron. O sea, estaban en una condición, puestos en el cepo, una condición terrible. Pero déjeme decirle, aunque el enemigo a ellos los quiso sujetar, los quiso encadenar, o sea, les quitó la libertad, o sea, esta libertad de poder andar libremente, no la libertad de allá adentro. Déjeme decirle, eso no le impidió a ellos que empezaran a glorificar al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Ellos estaban cantando alabanzas al Señor, cantando himnos y orando al Señor allí en la condición en que ellos se encontraban. ¿Y qué dice la palabra del Señor? De repente vino un temblor que movió los cimientos de esas cárceles, y las puertas de las cárceles se abrieron. Y luego el carcelero quiso quitarse la vida porque pensó que los presos habían huido y él tenía que pagar con su vida. Pero el apóstol le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí.
Cuando él vio eso, él entendió que verdaderamente estos hombres eran verdaderos hijos de Dios, eran verdaderos cristianos. Y enseguida le dijo: ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, nuevamente la palabra del Señor Jesucristo nos da a entender a cada uno de nosotros que debemos de creer en el Señor Jesucristo si queremos ser salvos. Y qué bueno que usted y yo hemos recibido por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Pero si hay alguien en esta noche que no le ha recibido, hoy es la oportunidad, hoy es el día aceptable. Usted en esta tarde puede recibir al Señor Jesucristo por la fe. La Biblia dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario de que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, hay que creer en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Romanos el capítulo 10, el verso 8, dice de la siguiente manera. Romanos el capítulo 10, el verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que la verdad no se encuentra en una religión. El mundo está lleno de religiones, el mundo está lleno de sectas, el mundo está lleno de creencias de los hombres. Pero déjeme decirle, por eso la verdad no se encuentra en la religión. La verdad se encuentra en el Señor Jesucristo. En Él se encuentra la verdad. Gloria al Señor Jesús. Por eso aconsejo a la gente, por eso aconsejo al hombre, a la mujer, al joven, aconsejo al ser humano a que escudriñe la palabra del Señor Jesucristo. A veces la gente o el hombre o aún los hermanos le hacen esa pregunta a uno: ¿y por qué la gente no conoce estas cosas? ¿Por qué la gente no conoce esto? ¿Por qué la gente no ve lo que nosotros vemos? ¿Por qué la gente no ve estas cosas o no entiende estas cosas? ¿Sabe lo primero por qué? Porque la gente no lee la palabra del Señor Jesucristo. Que el hombre y la mujer leyeran la palabra de Dios, todo sería diferente. Que el hombre y la mujer se esforzaran a leer la palabra del Señor Jesucristo, entenderían tantas cosas. Porque es un consejo que el mismo Señor Jesucristo nos dejó: escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que para conocer al Señor, para conocer la verdad, para conocer el camino que nos conduce a la vida eterna, tenemos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que se atreve a decir: el papel puede con todo. Pero ¿sabe cuántos hombres han querido destruir esta palabra? ¿Sabe cuántos hombres han querido destruir este libro? Pero han pasado reinos,
Han pasado, grandes hombres ya no existen. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque la misma palabra de Dios lo dice: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Todo se acabará, esto se acabará, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Por eso qué bueno que usted y yo en esta tarde estamos en este lugar escuchando esta poderosa palabra, este poderoso mensaje, esta palabra que nos ha transformado, esta palabra que nos ha hecho nuevas criaturas, esta palabra que nos ha traído gozo, que nos ha traído felicidad, y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, para ti, amigo, esta palabra también puede obrar de una manera especial en tu vida. Pero tú tienes que abrir tu corazón al Señor Jesucristo. Tú tienes que dejar que Dios entre a tu vida. Tú tienes que dejar que Dios obre en tu corazón de una manera especial. Él dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está tocando a la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de tu corazón. Y Él quiere obrar de una manera especial. Solamente falta sino que nosotros dejemos que Él obre en cada una de nuestras vidas. El Señor dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Y el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace ¿qué? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor Jesús. El que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Mire qué bueno es estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. En las manos de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo estamos seguros. No le tememos ni a la misma muerte. Hay gente que le da temor a la muerte. ¿Y sabe por qué? Porque no andan con Cristo, no tienen a Cristo en su vida. Les hace falta algo, le hace falta lo que le hacía falta a Cornelio. Le hace falta conocer al Señor Jesucristo. Le hace falta recibirlo por la fe. Le hace falta obedecer su palabra. El verdadero cristiano no le tiene temor a la muerte. Una vez fui a visitar un hermano en el hospital que le estaba funcionando medio corazón. Estábamos en la dominical cuando recibimos la noticia que el hermano estaba hospitalizado, un anciano, y solamente le estaba funcionando medio corazón. Terminamos el servicio y nos fuimos a visitarlo al hospital. Y el hermano estaba bien débil, bien delicado. Y pues yo le hice una pregunta que le dije: hermano, ¿cómo se siente? Imagínense. Y el hermano me dijo: hermano, bien, feliz, aferrado a esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque estoy aquí al borde de la muerte, Él me guiará aún más allá de la muerte. Si morimos con Él, estamos seguros. Amén. Para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol, y el morir me es ¿qué? El morir me es ganancia. Por eso, hermano, vale la pena serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Por muy cosas hermosas cosas que usted y yo veamos en esta tierra, en este país hay cosas muy hermosas. El lunes pasado que me fui a llevar el CD
a la universidad, ese que cada 8 días está pasando por la televisión. Pues llegué allí a Manhattan, y como estaban las 59, nunca había caminado por ahí por el borde del río, y dije yo, pues vamos a caminar un rato. Me fui por la 59, borde del río, y me fui caminando solo por la 42, hablando con el Señor y tomando fotografías, y luego le envié unas fotos a mis amigos a Colombia y a mis hijas, y me decían, eso tan bonito, ¿dónde es? Y yo, aquí en Nueva York. Y déjeme decirle, aquí en este mundo hay maravillas. Hay por ahí donde dicen que es que las 7 maravillas del mundo ni las conozco. Pero todo eso va a ser pasajero. Todo eso pasará. Pero algo más glorioso y más hermoso tiene el Señor para cada uno de nosotros. Pero sabe una cosa, hay que creer en Jesucristo, hay que obedecer su palabra, hay que serle fieles a Él todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor. Mire, cada segundo, cada momento que Dios nos dé, tenemos que serle fieles a Él. Porque cuando Él venga a levantar a su pueblo, Él va a levantar lo que es de Él. Cornelio fue lleno del Espíritu Santo. Cornelio fue lleno del poder de Dios. Y todos aquellos que sean llenos de ese poder, todos aquellos que sean llenos del poder del Espíritu Santo, que obedezcan la palabra de Dios, déjeme decirle, todos esos mujeres, todos esos jóvenes, todos esos hombres van a ser levantados al reino de los cielos. Pedro, en su primer sermón, le predicó allí a los judíos y empezó a pregonarles lo que ellos habían hecho con el Señor Jesús. Y cuando ellos entendieron esa palabra que Pedro les había predicado, ellos inmediatamente reconocieron el error que habían cometido. Porque Pedro les había dicho, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Creer en Jesucristo y obedecer su palabra si queremos entrar al reino de los cielos. Vamos a estar en pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que obre de una manera especial. Gloria al Señor. Y vea, déjame decirle algo. Si a ti te hace falta algo en esta tarde y tú has entendido la palabra del Señor, el Señor está dispuesto a recibirte en esta tarde. Él en esta hora está dispuesto a recibirte. Él está dispuesto con los brazos abiertos. Él en esta hora está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a recibirte. Pero si tú le recibes a Él por la fe y lo aceptas como tu único y suficiente Salvador de tu alma en esta hora, para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá alguien que necesite de Dios en esta tarde, en este lugar? ¿Habrá alguien que necesite de Él en esta hora, en este lugar? Para Dios no hay nada imposible. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y Él será el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no muda. Somos nosotros los que cambiamos, somos nosotros los que mudamos, pero Él sigue siendo el mismo. Gloria al Señor Jesús. Por eso en esta tarde una vez más reconocemos que dependemos de Él. Y si Él nos ha dado la oportunidad en esta tarde de ver, o en este día, de ver la luz de un nuevo día, es una oportunidad que el Señor nos está dando para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros arreglemos cuentas
con nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros le digamos a Él que obre de una manera especial en nuestras vidas. Y si esta palabra nos ha hablado en esta hora a cada uno de nosotros, hoy es el momento para que nos acerquemos a Él. Hoy es el momento para que arreglemos cuentas con Él, porque mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde, porque cada uno de nosotros estamos tan acostumbrados a amanecer que se nos olvida que el dueño de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos en pie, hoy estamos vivos, mañana no lo sabemos. El mañana le pertenece a Dios. Por eso hoy es el día aceptable, mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a orar a Dios para que Dios sea obrando de una manera especial en la vida de cada uno de mis hermanos, de los que están en esta hora, en este lugar, de los que escucharon este mensaje en este lugar, aquí en este recinto, tanto mis hermanos, tanto como mis hermanas, como los amigos que nos han acompañado en esta tarde. Y vamos a orar también aún por los que nos ven a través de estos medios, como lo es la televisión y como lo es la radio a través del internet, para que Dios sea extendiendo su mano poderosa y obrando en cada vida, en cada corazón, en aquellos que están escuchando este mensaje, en aquellos que están escuchando esta palabra, para que Dios sea obrando en ellos, en la vida de cada uno de ellos, primeramente para salvación. Gloria al Señor. Elevemos una oración a Dios en esta hora. Para Dios no hay nada imposible. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde una vez más, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, por este mensaje una vez más, Señor. Oh, tu palabra ha sido anunciada, tu palabra ha sido predicada, Señor Jesús. Una vez más hemos anunciado, Señor, que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay vida eterna, Señor. Que para entrar al reino de los cielos, para encontrar la salvación, hay que creer en Jesucristo. Hay que obedecer su palabra, Señor. Hay que hacer su voluntad, Señor Jesús. No es como nosotros queramos, no es como nosotros pensamos, Señor Jesús. No es como muchos piensan, Señor Jesús. Oh Señor, es conforme la palabra del Señor Jesucristo. Por eso una vez más te pedimos que seas obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada una de mis hermanas, en la vida de cada uno de mis amigos, Señor Jesús, en la vida de cada uno de los oyentes, Señor, donde quiera que estén. Extiende tu mano poderosa y obra de una manera especial, Señor, primeramente para salvación, Señor. Hoy sea supliendo cada necesidad, sea supliendo, Señor, cada situación difícil, Señor Jesús, en aquellos que en esta hora abren tu corazón y te quieren recibir, Señor Jesús. Extiende tu mano poderosa y obra de una manera especial en la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Jesús. Grande es tu nombre, grande es tu misericordia, Señor. Aleluya.